Se dice que toda América Central, en su extensión, es una región de tamaño modesto, una fracción pequeña en comparación con otros territorios del continente. Sin embargo, resulta sorprendente cómo un país compacto puede eclipsar a sus vecinos con un mosaico de leyendas, contrastes y enigmas que parecen desafiar la lógica y la historia misma. Esta es una guía que rompe con los esquemas tradicionales, una visión diferente de un destino que cautiva y sorprende a cada paso. Bienvenido a Guatemala, una tierra en la que los volcanes parecen exhalar su aliento de vapor desde tiempos inmemoriales, donde las ruinas antiguas parecen susurrar secretos de civilizaciones perdidas y donde el aroma del chocolate remonta sus raíces a un pasado remoto, casi mítico. Aquí, los autobuses locales parecen haber llegado desde Nueva York de los años 80, con su estilo desgarbado y sus colores vibrantes que contrastan con la belleza natural del país. Pero, ¿qué tan profundo puede ser un lago que, según las historias, conduce a otro mundo? Esta leyenda, transmitida de generación en generación, invita a imaginar un espejo de agua que no solo refleja la superficie, sino también los secretos del universo. Y en esa misma tierra, las cometas gigantes, lanzadas en honor a los que ya no están, surcan el cielo en un acto de homenaje y celebración, formando un espectáculo de colores y movimientos que parecen desafiar la gravedad y el tiempo. A continuación, descubrirás 15 hechos sorprendentes que dejan en claro que Guatemala es, sin duda, uno de los destinos más memorables y enigmáticos de toda América. Prepárate para adentrarte en un mundo lleno de maravillas y misterios. Comencemos con el número 15. Guatemala se destaca como uno de los mayores productores mundiales de una gema llamada jade, conocida localmente como jidita. ¿Alguna vez pensaste que esta piedra, que en apariencia podría parecer un simple trozo de jade verde, sería mucho más que un adorno? En esta tierra, el jade fue símbolo de poder y divinidad en tiempos antiguos, una piedra venerada por reyes, dioses y en rituales que conectaban con la otra vida. Guatemala ocupa un lugar privilegiado en el mapa mundial como uno de los mayores proveedores de jade, específicamente de la variedad más rara y valiosa, el jade de la variedad más pura y preciosa. Esta piedra preciosa se encuentra escondida en las profundidades de rocas volcánicas y en los cauces sagrados de ríos que atraviesan la tierra. En la antigüedad, sirvió incluso como moneda en manos de los gobernantes mayas, símbolo de riqueza y autoridad. Hoy en día, en el valle del río Matagua, comunidades enteras sobreviven gracias a la artesanía de la talla de jade. Los artesanos transmiten, de generación en generación, los secretos y técnicas que dan vida a estas gemas. Algunos ejemplares, por su pureza y belleza, alcanzan precios astronómicos en los mercados de China y Japón, donde coleccionistas están dispuestos a pagar hasta $1000 por una pequeña pieza. El jade no es solo un color verde intenso, también existen variedades en blanco helado, negro profundo e incluso tonos púrpuras, cada una con su propia historia y misterio. La próxima vez que observes un trozo de jade, pregúntate si solo es un adorno o si, en algún momento, fue considerado un tesoro divino, un regalo de los dioses para los hombres. En el número 14, encontramos una actividad que revela la profunda conexión entre los habitantes de Guatemala y su entorno natural: la liberación de tortugas en el mar. Imagina la sensación de tener en tus manos una criatura tan frágil y vulnerable, consciente de que su destino depende en buena medida de tu acción y cuidado. En las costas del Pacífico guatemalteco, cada año, desde junio hasta diciembre, miles de tortuguitas de especies como la oliva y la coriácea emergen en las playas, listas para comenzar su viaje hacia el vasto océano. Para los lugareños y los grupos dedicados a la conservación, estos momentos son sagrados. Protegen con esmero los huevos de los depredadores y los cazadores furtivos, y abren las puertas a los turistas para que participen en el acto de liberar a estas pequeñas criaturas en las aguas. La experiencia resulta sobrecogedora. Ver cómo una tortuguita recién nacida se retuerce en la palma de la mano y en un impulso de supervivencia se lanza a la aventura de volver al mar. La probabilidad de que una de esas tortugas llegue a la edad adulta es diminuta, solo una en 1000, pero cada acto de liberación ofrece una esperanza. Es un esfuerzo desesperado por salvar, en el corazón de los exuberantes bosques nubosos que cubren las tierras de Guatimal,
La belleza y los colores parecen haber sido esculpidos por la misma mano de la creatividad digital. Los tonos que desprenden sus plumas iridiscentes, que parecen reflejar toda la gama del arco iris, se extienden en largas y elegantes cintas que parecen bailar en el aire, como seda que se desliza suavemente en la brisa. La imagen resulta tan vívida y espectacular que podría parecer una fantasía, una escena armada en un programa de edición gráfica. Sin embargo, todo esto es una realidad tangible, un ejemplo de la perfección natural en forma de un ave verdaderamente excepcional. Este magnífico ejemplar se llama Quetzal, un símbolo nacional que en el pasado fue venerado por las antiguas civilizaciones maya y zaz, quienes le atribuían cualidades sagradas. Para estas culturas, matar a un Quetzal era considerado un acto prohibido, casi un sacrilegio. Sus plumas, con un brillo que parecía tocar el infinito, eran utilizados por los guerreros en sus rituales como símbolo de poder y autoridad. Los sacerdotes, por su parte, creían que esta ave poseía la capacidad de comunicarse con los espíritus, sirviendo como puente entre el mundo terrenal y el espiritual. Hasta nuestros días, el quetzal mantiene una profunda veneración en la cultura guatemalteca, tanto que la moneda oficial del país lleva su nombre, en honor a su belleza y significado. Pero lo que resulta aún más asombroso es la naturaleza reservada y esquiva de esta criatura. El quetzal anida en lugares inaccesibles, en altísimas alturas entre las copas de los árboles cubiertos de bruma, en zonas donde la presencia humana casi nunca llega. Ser testigo de un quetzal en su hábitat natural representa uno de los mayores sueños para cualquier viajero, un encuentro que parece sacado de un cuento mágico. Y no solo eso, sus plumas de cola pueden llegar a medir más de 60 centímetros, extendiéndose detrás de ella como un manto regio, que realza aún más su figura de gracia suprema en el reino animal. En el vasto mundo de las criaturas vivientes, pocas representan con tanta elegancia la perfección de la gracia como este ave extraordinaria. Número 12. La primera barra de chocolate en la historia apareció en Guatemala mucho antes de que Bélgica, Suiza o incluso Willy Wonka soñaran con su fábrica de dulces. La bebida que dio origen a esa delicia se elaboraba con granos de cacao molidos y especias, formando una especie de brebaje sagrado, de sabor amargo y profundo. La verdadera historia del chocolate comienza en la antigua Guatemala, donde su consumo y veneración alcanzaron niveles que todavía sorprenden. En épocas ancestrales, los mayas no solo valoraban el cacao por su sabor, sino que lo consideraban un regalo divino, un obsequio de los dioses. Lo utilizaban en rituales y ceremonias, y sus granos tenían un valor tan alto que funcionaban como una especie de moneda de cambio. Imagina poder pagar la cena con cacao o intercambiarlo por bienes y servicios, como si fuera dinero en efectivo. La idea resulta casi irreal, pero es la realidad de aquella época. Además, recientes excavaciones arqueológicas en Guatemala han revelado herramientas antiguas que permitían presionar los granos de cacao en una forma sólida, creando barras que podrían considerarse los primeros chocolates en forma de tabletas. Los expertos creen que Guatemala podría ser la cuna del chocolate comestible sin aditivos, elaborado únicamente con cacao puro, prensado a mano y sin la intervención de ingredientes como leche o azúcar, que solo en épocas recientes se añadieron. Actualmente, los agricultores guatemaltecos continúan cultivando algunas de las variedades de cacao más exquisitas del mundo, muy apreciadas por los maestros chocolateros que buscan en ellas la pureza y el sabor auténtico. Quizá la historia de ese dulce manjar que hoy todos disfrutamos comience en estas tierras antiguas, donde el cacao no solo era alimento, sino también símbolo de poder y espiritualidad. Si esta historia te resulta sorprendente, es probable que te interese profundizar más en estos relatos. La historia, los rituales y los descubrimientos arqueológicos en Guatemala aún tienen mucho que revelar, desde antiguos ritos hasta caminos que unen pasado y presente. La pasión por estas historias ayuda a mantener viva esa memoria ancestral. Número 11. En las calles de Guatemala, en su corazón vibrante y lleno de color, aún se pueden ver autobuses escolares que parecen haber viajado en el tiempo desde los Estados Unidos. Imagina que paseas por una ciudad tranquila, con su aire de calma y tradición, cuando de repente pasa un autobús amarillo brillante, con un "Cada autobús en Guatemala"
es una obra de arte móvil, una pieza única que refleja la creatividad y la pasión de sus conductores. Cada uno ha sido pintado a mano con un cuidado meticuloso, en frescos brillantes que parecen cobrar vida con cada trazo de color. Los elementos cromados relucen bajo la luz del sol, dando un toque de brillo y sofisticación, mientras que las pegatinas y los símbolos religiosos adornan sus paredes, contando historias y tradiciones que se transmiten de generación en generación. Todo esto se combina en un estilo distintivo, fruto de la inventiva y la personalidad de quien lo diseña, un sello personal que convierte a cada autobús en un auténtico reflejo del carácter y la cultura local. Algunos de estos vehículos están equipados con luces LED que iluminan sus caminos nocturnos, complementando con potentes bocinas que llenan el aire con sonidos vibrantes, y en sus techos llevan baúles cargados en ocasiones de pollo fresco y otros productos, preparados para las largas jornadas y las rutas que atraviesan el país. Lo que resulta especialmente interesante es que, tras aproximadamente una década o 12 años de servicio, estos autobuses son retirados de circulación y enviados a Guatemala, donde artesanos locales se encargan de darles una segunda vida. Ellos transforman estos vehículos, conservando en muchos casos las luces de freno originales y los bancos que alguna vez fueron parte de su estructura, y los adaptan para nuevos usos, manteniendo así vivo un símbolo que habla de la cultura callejera y la creatividad popular. Viajar en uno de estos autobuses es como hacer un recorrido en el tiempo, acompañado por el ritmo contagioso de la salsa que suena desde los altavoces, creando una atmósfera de fiesta y tradición. Pero no hay que dejarse engañar. Estos vehículos no son lentos ni dóciles. Al contrario, circulan con rapidez, conducen con intensidad y se llenan hasta el límite, sin dejar espacio para nada más. Ninguna expedición por Guatemala estaría completa sin experimentar la vibrante presencia de uno de estos autobuses, auténticos símbolos de la vida urbana y la cultura popular del país. Guatemala, en su geografía diversa y sorprendente, está rodeada por dos vastos cuerpos de agua que la bañan por completo, y no es casualidad que parezca una tierra de contrastes profundos. En realidad, este pequeño país centroamericano se extiende de una costa a otra, ofreciéndonos la oportunidad de disfrutar tanto del Océano Pacífico como del Mar Caribe, en un recorrido que en menos de 10 horas de viaje puede hacer sentir que atravesamos mundos completamente diferentes. Por un lado, en la costa del Pacífico, el paisaje está dominado por arenas volcánicas negras, templadas por la calidez de los atardeceres sobre el vasto océano, donde el horizonte se funde con el cielo en tonos rojizos y dorados. En contraste, la costa caribeña ofrece un escenario mucho más tropical, con aguas turquesas, palmeras que se mecen con la brisa y comunidades como Gorifuna, donde los ritmos de tambores y las danzas tradicionales reflejan una herencia afrocaribeña que vibra en cada rincón. La distancia entre ambos litorales, que en realidad puede recorrerse en menos de 10 horas, resulta ser un viaje entre mundos, una experiencia que invita a comprender la diversidad de Guatemala. La doble apertura al mar ha sido una bendición para el país, facilitando puertos pesqueros, rutas turísticas y comerciales, además de ofrecer una abundancia de mariscos frescos y deliciosos, como la langosta. Pero estas costas no solo son playas y recursos económicos, también han moldeado la cultura, la historia y las lenguas que caracterizan a Guatemala. La influencia afrocaribeña en el lado del Caribe se refleja en las tradiciones, en la música y en el idioma, mientras que en la costa del Pacífico se conservan vestigios de una historia volcánica y de comercio antiguo, que han dejado huellas en el carácter de sus habitantes. En definitiva, estas dos costas, aunque distintas en apariencia, laten con un mismo corazón, enriqueciendo la identidad de un país que, con sus contrastes, resulta ser una tierra única y sorprendente. Y si aún no conoces uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos y legendarios de Estados Unidos, no debes olvidar que Guatemala también alberga joyas de su pasado que vale la pena explorar. La riqueza cultural y natural de este país es tal que invita a descubrir lugares que parecen sacados de otro tiempo, llenos de historia, misterio y belleza. La historia de Guatemala está escrita en sus ruinas, en sus paisajes y en las tradiciones que aún viven en sus comunidades. La próxima vez que pienses en un destino que combine historia antigua,
naturaleza exuberante y cultura vibrante. En el corazón de una tierra rica en historia y cultura, se extienden miles de edificios que parecen haber resistido el paso del tiempo, estructuras antiguas que aún conservan la magia de épocas pasadas, templos majestuosos, palacios que relatan historias de reyes y conquistadores, arenas donde se jugaban antiguas pelotas ceremoniales, y lugares sagrados donde la naturaleza y la humanidad se funden en una armonía profunda. Desde los jeroglíficos grabados en piedras que cuentan relatos de civilizaciones perdidas, hasta los vibrantes gritos de los loros que se alzan en el aire, todo en Tikal parece vibrar con la energía de un pasado que aún vive en cada rincón. Este sitio emblemático se presenta como un escenario donde la historia y la naturaleza se enfrentan y se complementan, creando un paisaje donde el tiempo parece detenerse. Es un punto donde las huellas de antiguas culturas se encuentran con la exuberancia salvaje del entorno, formando un contraste que fascina y invita a la contemplación. Si alguna vez existiera un lugar favorito para un aventurero como Indiana Jones en el mundo real, sin duda sería Tikal, un lugar que encapsula misterio, historia y belleza en cada piedra y en cada susurro del viento. En otra esquina del mundo, en Guatemala, encontramos a un personaje cuya creatividad y visión han dejado una huella profunda en el ámbito de la innovación tecnológica y el aprendizaje de idiomas. Se trata de Luis Fonán, un nacido en tierras guatemaltecas, cuya mente brillante fue la fuerza impulsora detrás de la creación de Duolingo, un sistema revolucionario para aprender idiomas. Es probable que ya hayas utilizado alguna vez el búho verde, símbolo de motivación para estudiar español o francés, sin saber que su creador también proviene de esa misma tierra llena de historia y diversidad. Luis no solo es un genio de la tecnología, sino también un pionero en la revolución lingüística global. Antes de fundar Duolingo, desarrolló Recapture, una herramienta que combina pruebas humanas y automatizadas para digitalizar libros, facilitando así el acceso al conocimiento en todo el mundo. Desde pequeño, en la ciudad de Guatemala, enfrentó la escasez de recursos educativos y se propuso un sueño: hacer que la educación fuera accesible y gratuita para todos, sin distinción. Gracias a esa visión, hoy en día, Duolingo cuenta con más de 500 millones de usuarios dispersos por todos los rincones del planeta. Todo comenzó con un niño de América Central que creía firmemente en que el conocimiento debía ser un derecho universal, libre y abierto. Esta historia de éxito en tecnología y educación no solo refleja un logro personal, sino también una prueba contundente de que las ideas innovadoras pueden surgir en cualquier lugar del mundo, incluso en los lugares menos esperados. Si algo sorprende de esta historia, lo que realmente cautiva es la certeza de que la creatividad y el ingenio no tienen fronteras. De hecho, hay mucho más por descubrir y celebrar en el horizonte de estas historias inspiradoras. La continuación de estos relatos solo será posible gracias al apoyo y la pasión de quienes creen en el poder transformador de la innovación. En el mismo país, Guatemala, se encuentra uno de sus tesoros naturales más impresionantes, el lago más profundo de toda Centroamérica. Entre volcanes cubiertos de niebla y elevados acantilados que parecen tocar el cielo, se esconde un cuerpo de agua que, en tiempos pasados, los habitantes locales consideraron sin fondo. El lago de Atitlán, una joya de la naturaleza, alcanza profundidades que superan los 340 metros, lo que equivale a más de 1.110 pies. Este lago no es solo un escenario pintoresco, es un enigma geológico y cultural. Su origen se remonta a una erupción volcánica colosal ocurrida hace aproximadamente 84.000 años, que dejó tras de sí un cráter que luego se llenó de agua. Pero lo que hace de Atitlán un lugar aún más fascinante es su carácter misterioso. Algunos científicos sugieren que todavía mantiene cierta actividad sísmica y volcánica, lo que alimenta las leyendas y rumores sobre posibles peligros ocultos en sus profundidades. En su fondo, se dice que se encuentra la ciudad perdida de Mayo, restos de una antigua civilización sumergida, rodeada de corrientes subterráneas y secretos que aún no han sido revelados. Sin embargo, más allá de las teorías científicas y las leyendas, el lago es hogar de 12 pueblos que rodean sus orillas, cada uno con un nombre inspirado en un apóstol y con tradiciones arraigadas en sus comunidades. Los habitantes de estos pueblos mantienen vivas sus costumbres,
y los pescadores todavía surcan la superficie del lago en canoas de madera, cortando el agua cristalina con destreza. En las vastas y escarpadas regiones montañosas, envueltas en la espesura de las selvas tropicales, comunidades enteras han preservado durante siglos su legado lingüístico en formas que parecen resistir el paso del tiempo. El idioma quiché, el quechua, el mam y otros dialectos ancestrales aún resuenan con fuerza en estos rincones apartados, transmitidos de generación en generación a través de un proceso que no ha sufrido apenas alteraciones a lo largo de miles de años. Estos idiomas no solo se escuchan en los hogares, donde las abuelas narran historias o las madres enseñan las oraciones tradicionales, sino que también llenan los espacios públicos y oficiales. En las aulas escolares se enseñan y aprenden. En los tribunales se pronuncian con respeto y solemnidad. En la radio se difunden noticias y en los medios de comunicación locales mantienen viva esa voz ancestral. La variedad de estos idiomas resulta verdaderamente asombrosa. En un pequeño pueblo Cachiquel se habla un dialecto, en otro, en la región Isil, otro completamente diferente. La diferencia entre uno y otro no puede confundirse, pues cada uno posee su propia estructura gramatical, sus sonidos característicos y una esencia cultural única que los distingue. La riqueza lingüística de estas comunidades refleja las raíces profundas de la civilización maya, que aún palpitan en cada palabra, en cada oración, en cada historia que se cuenta. No son solo vestigios en un museo, ni reliquias del pasado, sino que viven en risas compartidas, en oraciones que se elevan al cielo, en relatos que se transmiten en la intimidad de las comunidades. Basta con considerar que en este pequeño país existen más voces antiguas que en la mayoría de los rincones del mundo moderno, un testimonio vivo de una historia que no ha sido olvidada. Si estas palabras te han tocado el corazón, no pases de largo, pues en ellas reside la esencia de un pueblo. Y si quieres comprender mejor la fuerza de su identidad, imagina que en Guatemala hay más de 30 volcanes que vigilan el paisaje con su presencia imponente. La tierra en este territorio no solo tiembla, sino que parece pronunciar un mensaje en su movimiento. Salga temprano en la mañana y tal vez observe una nube siniestra que se retuerce sobre una cumbre lejana. Pero esa no es una simple nube, sino uno de estos colosos de fuego en reposo o en actividad. Algunos aún mantienen vivo su aliento de lava y ceniza, como los volcanes de Huehuetenango, cuyo cono humeante vio su última erupción en el año 2018, o el majestuoso volcán de Agua, que se levanta como un guardián en silencio sobre el paisaje antiguo, con su imponente figura que parece vigilar el paso del tiempo. Estos gigantes forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad volcánica que ha moldeado no solo la Tierra, sino también la cultura y la vida de quienes habitan en sus alrededores. No son meros elementos escenográficos para las fotografías, sino que influyen en la forma en que las comunidades viven y cultivan la tierra. En sus suelos volcánicos extremadamente fértiles, se cultivan los alimentos que nutren a toda la nación, y ese suelo, rico en minerales, es conocido como la tierra que produce oro. Los habitantes de estas regiones, aventureros y trabajadores, escalan las laderas donde alguna vez fluyó la lava, y en ocasiones, el cielo se torna de un rojo escarlata, no por la puesta del sol, sino por la actividad eruptiva de estos colosos. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es que actualmente hay al menos 3 volcanes en actividad, y sus exhibiciones de fuego y ceniza pueden ser vistas a muchos kilómetros de distancia. Sin embargo, las comunidades que viven en sus cercanías no solo conviven con el peligro, sino que tejen en su cultura, en sus leyendas y en su vida cotidiana la presencia constante de estos gigantes de fuego. Así, cada vez que se disfruta de una taza de café guatemalteco o se admira la belleza del paisaje, hay que recordar que ese sabor, esa calidad única, nació en el calor ardiente de la erupción volcánica, en la fuerza de la tierra que alimenta y moldea su historia. Por otro lado, el café en Guatemala no es solo una bebida, sino un símbolo de orgullo nacional, una manifestación tangible de la identidad de su pueblo. Su aroma, que invade el aire antes incluso de abrir los ojos por la mañana, transmite una sensación de calidez y pertenencia. Ese olor profundo, a tierra húmeda y a vida,
se ha convertido en un emblema que refleja la esencia misma del país. En Guatemala, el café trasciende su carácter, desde las neblinosas cumbres de Huetenango, en las tierras altas, hasta las pendientes históricas de una antigua región. Pequeñas granjas trabajan incansablemente durante todo el ciclo del año. Sus manos laboriosas cultivan granos cuya complejidad de sabor es tan profunda y refinada que incluso los baristas más especializados y exigentes del mundo se rinden ante su carácter único. Y no es casualidad que algunas de las tazas de café más costosas y exclusivas en ciudades como Tokio o Nueva York tengan sus raíces en estas humildes colinas. La esencia de este mundo, lo que realmente lo impulsa y lo hace vibrar, reside en estas tierras. Para entenderlo, hay que escuchar sus historias, aquellas que no aparecen en los folletos turísticos ni en las guías convencionales, pero que permanecen grabadas en la memoria y en el corazón de quienes las viven o las conocen. La región número 3, conocida como Petén, es la cuna misma de la civilización maya. En alguna parte de las vastas y enigmáticas selvas del norte de Guatemala, la tierra se despliega en una extensión infinita, donde antiguas ciudades de piedra y monumentos milenarios descansan bajo las densas copas de los árboles. Escuchadlas. A través del espeso follaje y los gritos de los monos rugientes, aún resuenan ecos de más de 3000 años de historia y cultura. Es en el corazón del Polluelo, en esta tierra que los mayas llamaron su hogar, donde la historia parece susurrar desde las raíces de la tierra. La región está tan impregnada de pasado que muchos la llaman la patria de los mayas. Aunque en las fotografías turísticas suele destacarse Tikal, con sus imponentes templos que parecen desafiar el cielo, pocos saben que Petén, en su totalidad, está salpicado de innumerables ruinas antiguas. Muchas de ellas aún permanecen enterradas bajo raíces y vegetación exuberante, sin haber sido aún descubiertas o excavadas. Los mayas, con su impresionante conocimiento astronómico, construyeron grandes ciudades, trazaron mapas de las estrellas con una precisión asombrosa y diseñaron calendarios que superaban en exactitud a los europeos de su tiempo. Pero estas hazañas no son solo historias del pasado. En Petén todavía viven los descendientes de aquella antigua civilización. Ellos llevan en su ser la sabiduría ancestral. Continúan creando, cultivando la tierra, rezando y hablando las lenguas de sus antepasados. Es un hecho fascinante que, en tiempos recientes, con el avance de la tecnología, se hayan descubierto más de 60.000 estructuras ocultas en la densa jungla de Petén. No son simples cabañas o refugios, sino ciudades completas que el tiempo había olvidado. Cuando uno camina por estos territorios, no está solo en plena naturaleza. Es como si viajara en el tiempo. El pasado no ha desaparecido, sino que yace justo debajo de los pies, esperando ser revelado en su totalidad. La historia vive aún en estas tierras, vibrando en cada rincón y en cada piedra. La segunda región que merece atención en Guatemala es aquella que celebra un festival muy particular en honor a los difuntos, donde los cometas vuelan en el cielo y las tumbas se transforman en jardines florecientes. Aquí, el cielo se convierte en un lienzo de arte y el duelo en una celebración vibrante. En Guatemala, el Día de los Muertos no es una fecha marcada por la tristeza o el luto solemne, sino un evento lleno de color, sonido y alegría, único en su género. En las ciudades de Zumpango y Santiago Zacatepéquez, cada año, el 1 de noviembre, las familias se reúnen en una tradición que asombra por su belleza y carga simbólica. Lanzan al firmamento cometas gigantes, elaborados a mano con esmero y creatividad, que parecen tocar las nubes. Imaginen estructuras que alcanzan el tamaño de un autobús, tejidas con papel de seda de vivos colores y sostenidas por varillas de bambú. Pero estos cometas no son simples juguetes ni decoraciones. Cumplen una función espiritual y ritual. Se consideran mensajeros celestiales, portadores de oraciones que suben al cielo, y también actúan como protectores que ahuyentan a los espíritus malignos. Mientras estos gigantescos cometas surcan el aire, muchas familias se reúnen junto a las tumbas de sus seres queridos, compartiendo alimentos, encendiendo velas y contando historias que mantienen viva la memoria de quienes partieron. La música y las tradiciones se entrelazan en una celebración que transforma la tristeza en alegría
y el duelo en una fiesta de vida y esperanza. El ambiente que envuelve esta celebración es, en realidad, una mezcla de alegría, poesía y una energía vibrante que parece impregnar cada rincón. El festival transforma el luto en una verdadera fiesta de la vida, en una manifestación concreta de la memoria y la unión entre generaciones. Aquí, la muerte no se olvida ni se deja en el silencio del olvido. Por el contrario, se le rinde homenaje con una presencia simbólica que parece acercarse con cada ráfaga de viento, como si los espíritus de los fallecidos se dejaran sentir en cada suspiro del aire. Muchas de estas serpientes decoradas, que adornan las calles y los altares, no nacen de la noche a la mañana. Se construyen con paciencia durante meses, transmitiendo de generación en generación una tradición sagrada que enraiza en la historia y en la cultura profunda del pueblo. Los temas que inspiran estas creaciones van desde el orgullo por la memoria de los seres queridos que han partido hasta mensajes políticos que buscan despertar conciencia o promover cambios sociales. Todo ello con un nivel de estudio y dedicación tan meticuloso que, en ocasiones, el campamento, lleno de vida y color, parece no detenerse ni prestar atención a los visitantes, concentrado en la magia que se genera allí. Así, si alguien alguna vez afirma que el luto debe ser un silencio respetuoso y sobrio, es momento de mostrarle la vibrante realidad de estas tradiciones. Y si esa idea te sorprende un poco, no dudes en registrarla en tu memoria, porque aún nos quedan muchas maravillas por descubrir en esta tierra llamada Guatemala. La mitad de sus secretos y bellezas ya hemos revelado, pero todavía hay cosas increíbles esperándonos en el camino. Guatemala, en primer lugar, es el país más poblado de toda Centroamérica. Podría parecer lógico pensar que ese título correspondería quizás a Panamá, con su famoso canal que conecta océanos y que ha sido símbolo de movimiento y comercio, o a Costa Rica, conocida por su exuberante biodiversidad y ecología legendaria. Sin embargo, la realidad es otra. La mayor cantidad de habitantes en la región se concentra en Guatemala, que alberga más de 18 millones de personas en el año 2024 y cuya población continúa en aumento. Lo interesante, en medio de todo ello, es que no existe un hacinamiento generalizado en el país. Al recorrer sus montañas o las vastas extensiones verdes de Petén, uno puede percibir que el espacio parece suficiente para todos. La clave de esta aparente armonía radica en que la mayor parte de la población se concentra en las ciudades, en particular en la capital, la ciudad de Guatemala, que no solo es la más grande de toda Centroamérica, sino también un centro dinámico de actividad, cultura y crecimiento. Fuera de la agitación urbana, el ritmo cambia radicalmente. En las zonas rurales, los pequeños pueblos mantienen un modo de vida arraigado en tradiciones ancestrales. Allí se hablan idiomas mayas, se visten con prendas bordadas a mano que reflejan la riqueza de sus culturas y se transmiten historias y leyendas de boca en boca, con una rapidez que muchas veces supera la velocidad de la señal telefónica. Y hay un hecho que resulta aún más sorprendente. Casi la mitad de la población del país tiene menos de 25 años. Guatemala es en realidad un país joven, lleno de energía, de ganas de cambiar y de oportunidades por descubrir. Esa vitalidad se manifiesta en los mercados vibrantes, en la música que llena las calles, en el arte callejero que decora las paredes y en las nuevas empresas que florecen con entusiasmo. A pesar de todos los obstáculos y dificultades, son las personas quienes constituyen el corazón palpitante de esta nación. Agricultores que trabajan la tierra con devoción, artesanos que crean belleza con sus manos, estudiantes que sueñan con un futuro mejor, innovadores que desafían los límites, descendientes de antiguos reyes y guardianes de su legado ancestral. En cada rincón de Guatemala se respira esa creatividad, esa tenacidad y ese espíritu indomable que los caracteriza. Por ello, cuando se habla de países clave en la región latinoamericana, no hay que dejar de lado a Guatemala. Su tamaño en números no refleja por completo su grandeza en esencia. Es un país que late con intensidad en el alma, que se revela en su cultura, en su historia y en la calidez de su gente. Si todavía estás aquí, si sigues acompañándonos en este recorrido, es porque ya formas parte de quienes buscan profundizar más allá de las simples imágenes turísticas. Has descubierto que en este territorio hay tesoros de jade,
fuego volcánico, serpientes que parecen tocar el cielo y lenguas que conservan las huellas de antiguas civilizaciones, incluso de las pirámides. Sí, esta propuesta ha despertado su interés. Le invito a pulsar el botón de me gusta y a suscribirse para no perder ninguna de las futuras entregas que iremos compartiendo con entusiasmo. Su apoyo y participación son fundamentales para que podamos continuar creando contenidos cada vez más apasionantes, enriquecedores y llenos de novedades. No deje de prestar atención al próximo video que aparecerá en la pantalla, puesto que estoy convencido de que le resultará de gran agrado y le aportará nuevas perspectivas. Además, le animo a dejar un comentario en el que comparta qué país le gustaría que exploráramos en nuestras próximas aventuras, pues sus sugerencias nos sirven de guía e inspiración. Aprecio sinceramente el tiempo que ha dedicado a ver este contenido y le envío un cordial agradecimiento. Nos reencontraremos pronto en el siguiente video, donde seguiremos descubriendo y aprendiendo juntos.